Buenos días, estamos con el doctor Alberto Varilla Montenegro, presidente del patronato de la Casa Museo Ricardo Palma. Buenos días, señor Ricardo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué gusto de estar con usted. Nosotros tenemos algunas consultas referente al gran Ricardo Palma. Con la primera que vamos a empezar es, ¿cuáles son las razones por las que se unió a la Marina? Hay dos versiones, una en la cual él estaba presionado para que, digamos, no sufriera una pena de muerte porque parece que lo estaban siguiendo por eso, por enamorar a una bella doncella, o la otra es que si en realidad él quería servir a la Marina. Mire, la respuesta es un poco intermedia. Cuando Palma estaba en el colegio, en esa época los exámenes finales, el resultado de los exámenes finales se publicaba en los periódicos, y resulta que Palma tenía sus mejores notas en matemáticas y en contabilidad. Entonces el incidente con la muchacha empezando la década de los 50 está relacionado con el apoyo que daba un peruano ilustre de esa época, don Miguel del Carpio, a todos los escritores, a todos los hombres de letras. Entonces cuando Palma, que tenía 20 años, quiere casarse, le dice: está usted loco, acá tiene usted un empleo en la Marina, y entra a trabajar la Marina como contador, y con lo cual lo sacan de Lima, y este esfuerzo de la familia de la chica para que se casaran, y le habían ofrecido inclusive habilitarle una habitación con salida a la calle en la casa de ella, para que todo esto un poco se diluyera. Y Palma entra a la Marina y fue un excelente funcionario de la Marina, y estuvo durante más de 7 años embarcado, de manera que él fue, como marino, fue un marino muy, muy digno, ¿no? Pero pensar que un muchacho a los 20 años, en esa época en el Perú, que todavía no se estaba saliendo de la crisis económica, lo que todo muchacho de esa edad quería era básicamente tener un empleo, y a él se le presentó y ingresó, y después ya lentamente se hizo muy, muy adicto a la Marina. Otra pregunta, sabemos que él firmaba en algún momento Manuel Ricardo Palma y después Ricardo Palma. ¿A qué se debe eso? ¿Alguna presión de grupo? ¿O él sintió que tal vez Ricardo Palma sonaba mejor que Manuel completo? ¿Cómo una anécdota que nos puede explicar de eso tal vez? Mire, cuando lo bautizan con el nombre de Manuel Ricardo Palma, y él fue Manuel Palma, y en alguna ocasión firma hasta Manuel R. Palma. Luego, ya en la década fin de la década de 1840, él empieza a utilizar el Manuel Ricardo Palma, y ya en la década de 1850 y empieza a firmar directamente como Ricardo Palma. Le gustó más, seguramente era más eufónico, tenía más musicalidad Ricardo que Manuel, y se quedó con ese nombre. Ahora, sobre el nombre del bibliotecario mendigo, algunas versiones dicen que él se autodenominó el bibliotecario mendigo, y otras que sus amigos, los allegados a él, le decían: ahora tú eres el bibliotecario mendigo. ¿Qué es referente a eso? ¿Él se lo puso, se lo pusieron? No. Mire, en los primeros días de noviembre de 1883, el ministro de Educación y primer ministro lo llama, y en momentos en que Palma ya estaba por irse a Argentina para trabajar con el diario La Prensa, lo llaman y le ofrecen el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Durante la guerra, Palma había llegado a ser subdirector de la Biblioteca Nacional, seguramente sin sueldo, porque en los primeros años de la guerra ya no había ni para sueldos. Entonces, una vez que se le hace esta oferta, él le pregunta: pero usted me está ofreciendo una biblioteca que está devastada, con el local que está en pésima situación, además no me está ofreciendo ningún recurso, ni personal, ni nada. Lo que usted me está ofreciendo a mí es que yo sea un bibliotecario mendigo. Perdón, y Lavalle le contesta: es que con la influencia que usted tiene, estamos seguros que usted va a lograr reconstruir la Biblioteca Nacional. Y entonces Palma le dice: lo que usted me está pidiendo es que yo sea un bibliotecario mendigo. Y Lavalle le contesta: sí, que usted sea un bibliotecario mendigo. Entonces el origen no es ni que él se puso el nombre, sino deriva de la conversación con el ministro en el momento en que le ofrecen el cargo. Ya. Y quedó bibliotecario mendigo.
Él también era dramaturgo, escribía obras teatrales, pero hay pocas. No se dedicó mucho a eso porque no le gustaba o él sentía que no era su don. Mire, todos los escritores románticos en todo el mundo empezaron escribiendo obras de teatro. Y el Perú no fue la excepción. Y primero escribió Corpancho y Márquez y Palma. Y Palma escribió cuando menos 5 obras para teatro. De las 5 obras para teatro no le gustó ninguna. Y entonces, pese a que tuvo, con Rodil, por ejemplo, tuvo algún éxito, según cuentan los periódicos. Y entonces Palma se dedicó a romper los originales de todas sus obras. Y cuando se había creído que había roto la totalidad de los ejemplares, en el año 1952, o sea, 101 años después de haber sido presentada, apareció empastada junto con un libro que decía teatro en la biblioteca del Club Nacional, apareció un ejemplar de Rodil. Inmediatamente se publicó en Mar del Sur, después se editó con obras de Palma, y lo que era claro es que era un drama típicamente romántico y que no era especialmente, no era bueno. El teatro romántico en el Perú no produjo ninguna obra buena. Entonces, y de ahí es donde, bueno, como le decía, no produjo ninguna obra buena, pero muchísimas se representaron. Él no se sentía entonces, digamos, muy metido en lo que era el teatro. Fue algo fugaz. No, al contrario, fue para él, y cuando menos hasta 1856, me parece que es cuando ya tenía 24 años, él escribe como 6 obras de teatro: La muerte o la libertad, Rodil, La hija del oidor. Escribe obras todas con tema histórico, temas un poco truculentos, pero de las cuales no podemos decir nada porque las rompió todas. Ya, entonces se sabe por el periódico, se sabe qué día se presentaron, pero el tema, por ejemplo, La muerte o la libertad, debe estar pues vinculado con la independencia. Y así fue como aparecen las obras. Y en la única obra que también se cree que hay algo de él, fue una obra que había escrito Manuel Asensio Segura, en que siempre se dijo la importante participación de Palma, pero Palma mismo en la Bohemia de mi tiempo hace un recuerdo de su participación y dice: no es verdad, yo preparé, cuando un día Segura me llamó y me leyó la obra, entonces en cuanto se llega a un determinado momento del segundo o tercer acto, aparece que uno de los personajes era igualito a una señora, vamos a decirle una vieja que ambos conocían. Entonces Palma le dijo: podríamos hacer algunas modificaciones, incluyendo, y Segura le dijo: perfecto, llévesela y ponga las modificaciones, que fue añadir un acto, ponerle el nombre a este personaje y un par de cositas más en lo que quedaba de la obra. Y Palma mismo cuenta: y aún así, a lo que yo hice, Segura le hizo algunas correcciones. Muy bien, y ahora sabemos que Ricardo Palma fue masónico. ¿Qué tanto de esto influenció en sus obras, en su vida? Porque sabemos que él llegó al máximo grado de masónico y algunos dicen que ese grado ya es hasta satánico, y si tú llegas a ese grado ya tienes que ser hasta ateo. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, yo no voy a hacer un elogio de la masonería, pero en esa época la masonería estaba sumamente difundida. Desde la época de la independencia habían habido hasta 6 logias en la década de 1810, 6 logias que estuvieron vinculadas a la independencia del Perú. Según van pasando los años, Palma ingresa a la masonería, vamos a decir, quizás como un poco de rutina. Para un joven entusiasta y vinculado como él, ingresa a la masonería, en la masonería hace carrera y va ascendiendo en los diferentes grados. La participación que él tiene en la revolución contra Castilla en 1860, se organiza en una de las sedes de la masonería, ¿ya? Y luego Palma llega a tener el grado 33, que es el máximo grado, pero usted sabe que los masones son muy, muy reservados, de manera que no
la información que se tiene sobre la participación efectiva de él en las actividades de la masonería no son muy claras. Muy bien, en esos tiempos donde estaba la República y todas las mentalidades entre lo liberal y lo conservador, se dice que él estuvo en los dos bandos, ¿es cierto? Mire, hay un dicho que dice: el que no es liberal a los 20 es un tonto, y el que continúa haciéndolo a los 40 es peor. Bueno, entonces ese es un dicho que ustedes, muchachos, han escuchado, evidentemente. Ya, entonces Palma fue liberal, yo creería, fue liberal en todo momento de su vida, aunque matizando esto. Durante sus tradiciones, que empiezan a publicarse como libro en el año 1872, en todas las tradiciones nunca gana un conservador, todos los que ganan son los liberales. Entonces resulta que Palma dentro de las tradiciones, aparece como un defensor de la posición liberal. Sus poesías lo presentaban a él como un hombre liberal, y las poesías son anteriores, ¿no? Y luego su actitud favorable a la expulsión de los jesuitas, y todas las decisiones que él va tomando en la mayoría de su vida, nos lo presentan como un hombre auténticamente liberal. Muy bien, ¿algunas anécdotas que usted haya leído o sabido sobre Ricardo Palma? Mire, Ricardo Palma, en su época, desde que él es secretario del presidente Balta, una anécdota que usted, por ejemplo, Balta es nombrado cónsul del Perú en Pará. Pará es hoy es la ciudad de Belén, en Brasil, que queda en la desembocadura del río Amazonas. Entonces él, para ir a Pará, ¿qué ruta toma? En primer lugar pide un adelanto del sueldo de un año de él, y le dan el adelanto del sueldo de un año. Y entonces parte por barco, llega a Panamá, de Panamá llega a La Habana, de ahí empieza a desviarse, llega a Inglaterra, llega a París, después llega en algún momento a Italia, antes de tomar el barco que lo trae a Brasil, que es donde iba él a trabajar. Pero cuando él llega a trabajar, el que era el cónsul, don Eduardo Carrasco, pide que por favor no le envíen a Palma, se llevaría mal con él. Y entonces Palma regresa a Lima vía Nueva York. Entonces él se pasó un año en este viaje, en que fue para él muy enriquecedor, pero desde la perspectiva administrativa, el Estado, yo creo que hizo muy mal negocio financiándole un año de sueldo, ¿no? Eso me parece que es una cosa graciosa, y que nos demuestra pues cómo era un muchacho de 30 años, que esa es la vida que llevaban los muchachos en esa época.